Hola a todos, en este tutorial de contabilidad Contaplus les voy a explicar cómo se ajusta el IVA, es decir, cómo se crea una subcuenta de IVA para compras o ventas de mercadería o servicios fuera de la Unión Europea, también la subcuenta de ventas de mercadería para Ceuta, Melilla y Canarias, y también compra o venta de mercadería dentro de la Unión Europea o compra o venta de servicios dentro de la Unión Europea. Es importante ajustar bien el IVA y crear bien la subcuenta porque el IVA queda reflejado en el modelo 303 que tenemos que presentar cada 3 meses, presentarlo en Hacienda, y de esta manera poder compensar o tener que pagar el IVA. Bien, para hacer este tutorial, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es elegir la empresa en la que vamos a trabajar. Para eso podemos ir a Global, Selección de Empresas, le damos clic, o simplemente nos venimos a su icono, Opciones de Empresa, damos clic, y aquí se nos abre este cuadro con todo el listado de empresas que tenemos creadas para poder trabajar. En este caso, yo voy a elegir la empresa Ajustar el IVA SL. Aquí cada uno ya tiene que elegir la empresa que considere oportuno. Y yo voy a elegir esta, doble clic, y el Contaplus elige esa empresa. Bien, vamos a ajustar los distintos tipos de IVA para compra o venta de mercadería fuera o dentro de la Unión Europea. El primero que voy a explicar va a ser cómo ajustar el IVA, cómo crear una subcuenta de IVA para ventas de mercadería o servicios fuera de la Unión Europea. Para eso nos vamos a Financiera, Plan General Contable y nos vamos a Subcuentas. Bien, aquí aparece un listado de subcuentas que ha creado el propio Contaplus cuando creamos la empresa. Pero como sabemos, hay subcuentas que las tenemos que crear nosotros, ¿vale? Entonces, en este caso, como ya les he dicho, voy a crear la subcuenta del IVA de venta de mercadería o servicios fuera de la Unión Europea. Voy a crear la subcuenta de IVA para vender fuera de la Unión Europea. Bien, lo primero que les comento del IVA, en este caso, es que realmente cuando nosotros, que yo estoy aquí en España, cuando nosotros vendemos fuera de la Unión Europea, vendemos sin IVA. Realmente las facturas no llevan IVA. Ni siquiera llevan un IVA al 0%, que ese IVA existe y queda reflejado como un IVA al 0%. En el caso de las ventas de mercadería o servicios fuera de la Unión Europea, nuestra mercadería no lleva IVA. ¿Y por qué? Básicamente porque así sale a las personas que nos compran, les sale más barato comprarnos a nosotros que comprárselo a otros países. Bien, entonces es una medida simplemente comercial. Cuanto menos les cueste a los demás comprar productos de España, mejor para España, mejor para nosotros, porque vamos a vender más barato y obviamente vamos a vender más, que es lo que nos interesa. Entonces, en este caso, como dijimos, si yo vendo productos a Estados Unidos, a Colombia, Argentina, a Japón, a Marruecos, a cualquier otra parte del mundo que no sea la Unión Europea, esas ventas van a ir sin IVA. Esa factura va a ir sin IVA. Pero nosotros
tenemos que reflejar esa venta. Obviamente tenemos que contabilizar la venta y reflejar la venta. Y tenemos que reflejar que esa venta va a ir sin IVA. Tiene que quedar reflejado, porque debe quedar reflejado en el modelo 303, para que Hacienda sepa, que hemos hecho una venta y que esa venta va sin IVA y que por lo tanto nosotros después no tenemos que pagar el IVA o devolver el IVA, por ejemplo. Bien, entonces, para ajustar el IVA de venta de mercadería o de servicios fuera de la Unión Europea, se hace de la siguiente manera. Vamos a crear esta subcuenta, que sería, nos venimos aquí al icono añadir y nos aparece este cuadro de añadir subcuenta. Bien, aquí tenemos que añadir el código 477, que es el que establece el plan general contable de un IVA repercutido. Bien, este número es obligatorio, el 477, o el que establezca el plan general contable en ese momento. Ahora mismo es el 477. A partir de aquí, los números que nos quedan son números que podemos elegir nosotros mismos. La persona que esté trabajando aquí en el ContaPlus puede elegir ya los números que quiera. Puede poner 6, 5, 8, 9 o el número con el que se sienta más cómodo trabajando. Bien, cada contable ya hace lo que quiera aquí. Pero vamos a seguir una lógica, vamos a seguir algún criterio. Y el criterio es que los contables le suelen poner algún número extraño, le suelen poner algún número que llame la atención, un número extraño. ¿Por qué? Porque son cuentas que no vamos a utilizar normalmente. Por decirlo de alguna manera, son cuentas que no utilizamos normalmente, porque normalmente trabajamos dentro de España. Normalmente las pequeñas empresas trabajan dentro de España y utiliza siempre las mismas cuentas. Cuando ves un número extraño, cuando estás trabajando y ves ese número extraño, pues sabes que estás utilizando una cuenta que no utilizas habitualmente. Entonces, por eso los contables le ponen un número aquí raro, digamos, o extraño, para saber qué tipo de cuenta o qué tipo de subcuenta están utilizando. ¿Vale? Entonces, normalmente se le pone o se repite el mismo número. Por ejemplo, aquí le podéis poner 2222, ¿vale? Pero como ya digo, repito, estos 4 números, cada contable pone lo que le da la gana. 7415 y aquí tendríais una cuenta o tendríais una subcuenta, ¿vale? Pero para llevar un criterio, una cierta lógica, los contables utilizan esta técnica, digamos. En este caso, repiten un número. Por ejemplo, el número 2222. Y este número significa que va a ser un IVA, repercutido para ventas fuera de la Unión Europea, y yo le suelo poner al 0%, porque realmente, como ya dije, cuando vendemos fuera de la Unión Europea, vendemos sin IVA. Quedaría reflejado como un 0, al 0%. Realmente aquí no haría falta poner al 0%, porque como ya digo, el vender fuera de la Unión Europea, el IVA queda exento. Realmente es una venta exenta de IVA. Pero si queréis le podéis poner el 0% para recordar que es algo que es al 0% o que va a estar exento de IVA. Bien, hasta aquí tenemos esta primera parte y nos vamos a parámetros. En parámetros nos venimos aquí al IVA repercutido, que también se llama devengado, y desplegamos el menú. Y aquí elegimos, aquí sí que hay que tener mucho cuidado y elegir el ajuste necesario para este tipo de IVA.
Y para este tipo de IVA es decir, para venta de mercadería o de servicios fuera de la Unión Europea, el ajuste es el siguiente: devengado en exportaciones, ¿vale? Es este ajuste, es esta opción, devengado en exportaciones. Damos clic y si aquí observáis, si aquí podéis ver, en porcentaje, aquí ya no nos deja elegir el porcentaje de IVA. ¿Por qué? Porque las ventas fuera de la Unión Europea están exentas de IVA, como si no tuvieran IVA. Entonces, ni siquiera nos deja ya aquí poner ningún tipo de porcentaje. El Contaplus ya sabe que vendemos fuera de la Unión Europea y que no va a llevar ni porcentaje. Aunque nosotros entendamos que es a un 0%, pero ni siquiera es al 0%, es sin porcentaje. Entonces le damos a aceptar y ya tendríamos ajustado el IVA para vender para vender mercadería o servicio dentro de la Unión Europea. Ahora yo voy aquí a salir y voy a hacer un asiento para que utilicemos el IVA, para que utilicemos este IVA y el IVA quede reflejado en los libros contables y quede reflejado sobre todo en el modelo 303 y veáis dónde tiene que aparecer. Para eso tenemos que hacer un asiento. Para eso nos vamos a el icono asientos y yo voy a hacer rapidito, voy a hacer un asiento. Bien, aquí va a salir en este asiento, aquí es donde tenemos que poner el IVA, que sería el 477. Vamos a poner la subcuenta que hemos creado, el 477, que es la subcuenta de IVA repercutido. Le damos a la tecla más del teclado numérico para que aparezca la búsqueda incremental de subcuentas. Aquí nos aparece un listado de IVAs que ya están creados por el propio programa o el IVA que nosotros creamos. Y tenemos que buscar, en este caso el que necesitamos, que sería este, el 477-2222. ¿Veis? Fijaos la lógica. Fijaos aquí, en este primer ejemplo se ve claramente la lógica. Cuando se trata de cuentas extrañas, que a lo mejor no se utilizan muchas veces o que son extrañas o raras, se utiliza el propio Contaplus. En este caso ha creado esta cuenta, la 477-9999, que es cuenta auxiliar para informe del 347, por si tuvieras que presentar ese informe. Como es algo extraño, que a lo mejor no se presenta todos los años, se pone con esta subcuenta, ¿veis? Y de ahí la lógica o el criterio de que para este tipo de IVA, para IVA de venta de mercadería o servicios fuera de la Unión Europea, se repita ese número, tengamos esta subcuenta y la tengamos con este número. Como ya digo, como ya dije antes, este número lo podéis elegir vosotros, podéis poner el 33333, 555, 888, el que os convenga. En este caso entonces elegimos el IVA que nos interese, que este caso es IVA repercutido para ventas fuera de la Unión Europea. Le damos clic, doble clic, le damos a Enter, 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 Enter y se nos abre el libro de IVA. Pues aquí le voy a quitar aquí. Como es una venta, la fecha de operación es importante. En este caso las ventas, lo que es la fecha de operación de una venta sí es importante. La vamos a poner al 26 del 02 del 18. Factura era la 111, base imponible 2.800 euros y aquí en clave de operación nos tiene que quedar operación habitual, ¿vale? Le damos a Enter y como es una venta yo tengo un cliente, la contrapartida sería un cliente, 430, le doy a la tecla más del teclado numérico o le podemos dar aquí a esta lupa, se abre la búsqueda incremental y aquí elegiríamos al cliente que necesitamos, un cliente en concreto. En este caso lo voy a dejar como clientes varios. Le doy doble clic y le doy a aceptar.